Bienvenidos a este nuevo video del curso de Angular de su canal TecnoTube Tutorial. En este tutorial, veremos lo que son las rutas y la navegación entre las distintas páginas en Angular. Las principales características de las rutas es que nos permiten la navegación entre las páginas y los componentes de Angular. También nos ayuda a mantener un ordenamiento visual para los usuarios que navegan dentro de nuestros sitios. Nos permiten crear una jerarquía entre las distintas páginas. Para crear rutas en Angular tenemos dos maneras de hacerlo. Una manera manual, que es importando cada uno de los elementos que tiene una ruta en Angular, y creando el archivo app-routing. Esto nos resulta útil, cuando hemos creado una aplicación sin la creación de rutas inicialmente. La segunda manera, es la manera automática, y que consiste en generar las rutas al momento de crear la aplicación en Angular. Ahora nos vamos a ir a Visual Studio, para ver algunos ejemplos de cómo ocupar las rutas, y la navegación entre las distintas páginas en Angular. Lo primero que vamos a hacer es copiar la dirección de esta carpeta para usarla en el CMD. Y crear un nuevo proyecto en Angular. A este proyecto le llamaremos rutas manuales. Entonces pegamos la dirección de la carpeta de nuestros proyectos, y escribimos en New rutas manuales, y esperamos a que se instale el proyecto. Una vez instalado el proyecto, nos vamos a ir a crear nuestra ruta de manera manual. Arrastramos nuestro proyecto a Visual Studio Code. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo dentro de la carpeta app. Hacemos clic arriba, para crear un nuevo archivo, cuyo nombre va a ser app-routing.module.ts. Para poder crear un archivo de ruta, tenemos que importar el ng-module y el router. Entonces agregamos import ng-module from Angular core. También agregamos import router module roots. Ambos provenientes de Angular /router. También vamos a crear la constante routes, del tipo routes igual corchetes, que es donde irán nuestras rutas. También vamos a agregar el decorador @ng-module, y dentro, vamos a agregar los imports y los exports. Dentro del exports, agregamos router module. Y dentro de import, agregamos router module.forRoute. Entre paréntesis, routes, que es lo que tenemos definido acá arriba. Para poder usar el app-routing, debemos exportar esta clase. Entonces escribimos export class app-routing modules. También debemos arreglar este error que nos señala el editor, y es porque coloqué llaves, en vez de corchetes, por lo que procedemos a hacer el cambio. Lo que nos falta ahora es agregar este archivo al app-module. Para eso nos vamos al p-module, importamos app-routing module. Lo debemos importar más abajo, escribimos app-routing module. Importamos app-routing module. Entonces esta es la manera manual de agregar rutas a nuestro archivo. Pero para trabajar los demás conceptos, vamos a crear otro proyecto en el que agregaremos rutas de manera automática. Nos vamos al CMD, copiamos la ruta de nuestra carpeta de proyectos y escribimos ng-new, ruta auto. En esta ocasión que nos pregunta, si queremos agregar ruta le ponemos que sí. Acá podemos apreciar que tenemos el archivo app-routing, agregándose de manera automática, ahora solo nos queda esperar a que se instale todo el proyecto. Ahora que tenemos instalado el proyecto, lo vamos a arrastrar a Visual Studio Code. También, vamos a eliminar el proyecto de rutas manuales ya que no trabajaremos con este proyecto. Si nos vamos a la carpeta app, podemos ver que ya tenemos nuestro archivo app-routing ya instalado. Aquí podemos ver que tiene la configuración completa, y si nos vamos al app-module, también podemos apreciar que ya está importado el app-routing. Ahora, vamos a crear un par de componentes, para poder trabajar con nuestras rutas. El primer componente que vamos a instalar va a ser el componente toolbar. Escribimos component
components, que será nuestra carpeta de componentes. Seguido del nombre del componente, en este caso toolbar. Y vemos cómo se nos crea el componente, en nuestra carpeta. Vamos a crear un segundo componente, llamado Home. También vamos a crear un tercer componente llamado Categorías. Y por último, vamos a crear un cuarto componente llamado Zapatos. Entonces nos vamos a ir a nuestro archivo de rutas, pero antes, vamos a inicializar nuestro servidor. Para eso escribimos ng serve-o. También, vamos a eliminar todo el contenido de nuestro app component, lo que nos dejará la vista en blanco. Nos vamos al app routing, vamos a abrir llaves, y vamos a empezar a agregar los componentes a nuestra ruta. Nuestra primera ruta que vamos a agregar, va a ser el home, al cual le tenemos que asignar el componente, home, component. Vamos a copiar y agregar dos rutas más. Vamos a agregar la ruta categorías, con su respectivo componente, categorías. Component. Y también vamos a agregar la ruta zapatos, con su componente zapatos component. También tenemos que agregar una cuarta ruta, que nos va a servir para redirigir cualquier ruta no encontrada a nuestro home. Escribimos dos asteriscos, y escribimos redirecto, home. Pero también en lugar de agregar home, lo que podemos hacer, es dejar las comillas vacías y que se redirija al home, de esta manera. Para que esto funcione nos tenemos que ir al archivo app component. Y agregar la etiqueta router, outlet, como se muestra a continuación. Si nos vamos al navegador podemos ver que ya tenemos la ruta home funcionando. Y ahora vamos a agregar las demás rutas al navegador para comprobarlas. Escribimos acá arriba categorías. Lo otro importante, y que hay que tener en cuenta, es que esta redirección de los asteriscos debe ir al final de las rutas. Ya que si no, no nos tomará las rutas anteriores correctamente. Para demostrar esto, vamos a subir los asteriscos hasta arriba, y vamos a ver lo que pasa. Si nos vamos al navegador y colocamos por ejemplo, categorías, podemos ver que nos redirige al home igualmente. Lo mismo podemos ver que sucede con zapatos. Por eso, tenemos que poner los asteriscos hasta el final de las rutas, para no tener problemas con esto. Ahora volvamos a poner los asteriscos hasta el final. Y podemos apreciar en el navegador, que ahora sí nos funciona correctamente la navegación. Vamos a agregar el componente toolbar, en el app component, cerramos la etiqueta. Y si nos vamos al navegador, podemos ver que está funcionando tanto toolbar, como el router outlet. Ahora, vamos a agregar un toolbar a nuestro componente toolbar. Para eso, vamos a usar BatsWatch, que es una herramienta basada en Bootstrap. Por lo tanto tenemos que copiar el CDN de Bootstrap en el archivo index de nuestro proyecto. Entonces vamos a copiar el CDN acá arriba en nuestro HTML. Ahora volvemos a BatsWatch, y debemos descargar el archivo bootstrap.min. Lo descargamos y lo debemos copiar en la carpeta assets de nuestro proyecto rutas, auto. Ingresamos a la carpeta de nuestro proyecto, a la carpeta src, y luego a la carpeta assets. Pegamos aquí el archivo. También tenemos que agregar el archivo angular.json. Nos vamos al archivo .json. Y agregamos el archivo entre comillas src/assets/bootstrap.min.css. Cada vez que modificamos este archivo Angular JSON, debemos reiniciar el servidor para que se muestren los cambios. Entonces cerramos, y abrimos nuevamente la consola de comando. Y arrancamos nuevamente el servidor, con ngserve.
Si nos vamos al navegador, podemos apreciar que se nos ve la pantalla negra, que es parte de nuestro estilo Cyborg. Pero en esta ocasión vamos a agregar mejor el estilo Flatly. Para eso tenemos que descargar este archivo bootstrap.min. Y lo debemos reemplazar por el archivo anterior. Entonces, vamos a renombrar este archivo. Lo vamos a copiar, y nos vamos a rutas auto, carpeta assets, src, y reemplazamos el archivo. Ahora, vamos a ocupar los elementos de este tema. Aquí tenemos un elemento navbar, del cual vamos a copiar todo el código, y lo vamos a pegar en nuestro componente toolbar. Entonces, lo pegamos acá en nuestro componente toolbar. Si nos vamos al navegador, podemos apreciar que ya tenemos el toolbar en nuestro proyecto. Vamos a hacer unas modificaciones dentro del toolbar. Y vamos a eliminar estos enlaces, del tipo dropdown. También vamos a cambiar este enlace a categorías. Este otro enlace a zapatos. Y por último, vamos a eliminar este último enlace. Y si nos vamos al navegador vamos a ver que ya tenemos tanto categorías como zapatos. Este href que vemos acá se usa en HTML puro, pero nosotros vamos a usar algo llamado router link que es propio de Angular. Tanto para el home, como para categorías, como para el enlace zapatos. En el primer enlace vamos a agregar home. En el segundo enlace vamos a agregar categorías. Por último en el tercer enlace vamos a agregar zapatos. Y si nos vamos al navegador podemos ver que nos aparecen los enlaces. Y si hacemos clic en cada uno vemos que nos redirige al componente correspondiente. Nos vamos a ir a nuestro archivo app-routing, y vamos a agregar zapatos como ruta hija de categorías. Para eso en categorías, vamos a agregar la propiedad children. Dentro de children, vamos a agregar el enlace hijo llamado zapatos. También, vamos a agregar otra ruta hija a categorías, para eso vamos a crear un componente llamado pantalones. Para crear el componente vamos a escribir en la consola, en G, G, C, de componentes. Component, pantalones. Y generamos el componente. Pero vemos que se nos creó el componente en otra carpeta, ya que me equivoqué de nombre de la carpeta. Para solucionar esto lo único que tenemos que hacer es mover el componente hacia nuestra carpeta original. También tenemos que eliminar la carpeta anterior. Entonces ahora agregamos pantalones component a la ruta hija de categorías. Escribimos la ruta pantalones, y el componente, pantalones component. Si nos vamos al navegador podemos apreciar, que ahora que hicimos este cambio de rutas hijas, ya no nos redirige correctamente a nuestro enlace zapatos. Para arreglar esto, debemos hacer un pequeño cambio. Pero antes vamos a agregar el enlace pantalones a nuestro archivo HTML. Copiamos este enlace de arriba, lo pegamos, y creamos el enlace pantalones. Si nos vamos al navegador, podemos ver que ya tenemos el enlace pantalones, pero si hacemos la navegación podemos ver, que todavía tenemos el problema de desplazarnos correctamente entre las distintas páginas. Para solucionar esto tenemos que ir al router link de categorías y pantalones. Y agregar categorías cada uno de los enlaces. Entonces colocamos categorías, zapatos. En el enlace pantalones colocamos categorías, pantalones. Lo otro que debemos hacer es copiar la etiqueta router outlet. Y la debemos pegar en el componente, categorías. Ya que estamos creando una jerarquía de rutas. Si nos vamos al navegador, y nos ponemos a navegar,
podemos ver que ahora navegamos correctamente por los distintos enlaces de nuestro toolbar. Lo que vamos a hacer ahora es redirigir una página hacia otra. Para eso vamos a crear un componente llamado procesar pago. Y escribimos ng generate components procesar pago. Para poder ocupar este componente nos vamos a ir al HTML del componente zapatos. Y vamos a crear un botón llamado comprar. Pero mejor vamos a aprovechar de usar un botón de BotSwatch. Entonces nos vamos a la parte de botones y vamos a seleccionar dos botones. Vamos a copiar el código de este botón y vamos a reemplazar el botón anterior. Y vamos a colocar el nombre de comprar. Vamos a copiar este otro botón. Lo vamos a pegar abajo del botón anterior, y le vamos a colocar el nombre de cancelar. Si nos vamos al navegador, podemos ver que ya tenemos los dos botones. Entonces, ahora nos vamos a ir al controlador de zapatos, y vamos a crear una función llamada botón, comprar. Para probar su funcionamiento vamos a crear una alerta. Que cuando el usuario haga clic se le va a mostrar un mensaje llamado, pasaremos a cobrarte. También vamos a crear una función, llamada botón, cancelar. En la que también escribiremos un mensaje para aprobar el segundo botón. Vamos a agregar estas funciones a nuestros botones en el archivo HTML. Escribimos submit, botón comprar. En el botón cancelar vamos a escribir submit, botón cancelar. Vamos a regresar a las funciones y vamos a cambiar el mensaje por: has cancelado la compra. Si nos vamos al navegador, podemos ver que no nos funcionan las alertas creadas. Ya que debemos de cambiar el tipo submit por el tipo click, como se muestra a continuación. Luego de hacer el cambio, si nos vamos al navegador, podemos ver que ahora sí nos muestra las alertas que hemos creado. Por último, lo que vamos a hacer es que cuando hagamos clic en cada uno de los botones, nos redirija a una página diferente. Para eso, tenemos que crear una variable router en el constructor, como se muestra a continuación. Que será del tipo router. Este router debemos importarlo para poder ocuparlo. Entonces, nos vamos a la función botón compra. Y escribimos this.router.navigate. Pero antes de agregar la ruta, tenemos que agregar la ruta del componente procesar pago a nuestro archivo app routing. Entonces, acá vamos a copiar este enlace, y lo vamos a duplicar, para colocar la ruta procesar. Y vamos a agregar el componente procesar pago component. Entonces, si nos devolvemos a la función, botón comprar, ahora sí podemos agregar la ruta procesar, entre comillas, y entre paréntesis. Si nos vamos al navegador, y hacemos clic en comprar. Vemos que aparte de mostrarnos el mensaje pasaremos a cobrarte, también nos redirige al componente procesar pago. Vamos a hacer lo mismo con el botón cancelar, al cual vamos a redirigir a la página principal. Y si nos vamos al navegador, podemos ver que tanto comprar, como cancelar, nos redirigen a la página que le hemos definido. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero les haya servido el contenido, y gracias por haber llegado hasta el final de este tutorial, y nos vemos en el siguiente video de su canal en TecnoTube Tutorials.